Prevención de accidentes, seguridad vial, un espacio para que usted despeje sus dudas con todo lo relacionado a los seguros. Recuerde, todos los viernes, Seguros y Más, con Douglas Gómez, por Radio Chiriquí 106.9. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y directores y no deben interpretarse como la posición o el pensamiento de colaboradores o gerencia de esta empresa. Pero muy buenos días, amigos y amigas. Saludamos con entusiasmo a nuestra querida audiencia de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica y de todo Panamá, que nos ven a través de Cable Onda Canal 861 y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de la internet. Y recuerden también, pueden vernos en las plataformas digitales de YouTube, Facebook Live de Radio Chiriquí, y también en el Spotify y en el podcast oficial de Seguros y Más. Es un placer acompañarlos en este nuevo episodio de Seguros y Más, donde siempre traemos información valiosa y educativa sobre el mundo de los seguros y mucho más. Antes de comenzar con el programa, quiero tomar un momento para agradecer a Dios por la salud, las bendiciones y la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con este programa. Estamos aquí para servirles y brindarles información que puede marcar una diferencia en sus vidas. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted. Sí, a usted que está en su casa conduciendo su auto o en su lugar de trabajo. Nuestro objetivo es aclarar sus dudas, responder sus inquietudes y enseñarles sobre el mundo de los seguros, cómo funcionan, cómo aprovechar al máximo las coberturas de sus pólizas y sobre todo, cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más tenemos a un invitado muy especial, amigo, colega en el mundo de la empresa y en el mundo de también ahora del corretaje. Él es Gabriel de Obarrio III. Correcto. Fundador y CEO de Indigo Advisors. Y con él vamos a hablar sobre la salud privada en nuestro país y cómo es necesario buscar un equilibrio, un balance en este sector para que todos nos podamos beneficiar. Así que con esto nos vamos al siguiente bloque de publicidad en la cabina principal y antes de continuar vamos a hacer una breve pausa para escuchar a nuestro amigo Rafi García, propietario de la Casa Mexicana. Y recordamos que este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores. Feliz día, Douglas. Feliz día, Chiriquí, Panamá y el mundo. Ante todo, darle gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos regala hoy. Felices de estar contigo una vez más en tu prestigioso programa. Agradecido a toda la ciudadanía por su inmenso apoyo. Y bueno, hoy no hay diferencia de todos los días, Douglas. El auténtico sabor a México aquí en la Casa Mexicana. Hoy tenemos el especial La Casa Mexicana. Tenemos mole, enchiladas en salsa verde, queso fundido con cochinita, tacos de cochinita. La cochinita está mejor que nunca, espectacular, importada desde México, el sabor sobre todo. Y bueno, mucho sabor a México aquí en la Casa Mexicana también, como tuvo mucha acogida la promoción de potes a medio precio. Seguimos este fin de semana, hoy viernes, mañana sábado, al 50%. Cualquier pote traído de México, auténtica artesanía mexicana. Así que lo esperamos este fin de semana a disfrutar en familia, darse una vueltecita por acá. Ojalá podamos atenderlo personalmente. Y aquí estoy siempre para servirle su gran amigo Rafael García, Rafi García, como me dicen todos mis queridos amigos como ustedes. Dios los bendiga. Ahora puedes cotizar, comprar y emitir tu póliza de autos
estamos de vuelta con Seguros y Más. Les invito a suscribirse a nuestra página de YouTube Seguros Infinity, donde podrán ver todos los episodios anteriores de nuestro programa y acceder a contenido exclusivo sobre seguros. No se lo pierdan. Ahora vamos con nuestra pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Si te sabe la respuesta, llama al 775-3472 o al 775-2821 o envíanos un mensaje por WhatsApp 6967-9815 allá con Matthew, y vas a poder participar en una tómbola para ganar un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente: ¿qué palabra se utiliza para definir la cantidad que el asegurado debe pagar de su bolsillo antes de que la aseguradora cubra el resto? ¿Qué palabra se utiliza para definir esa cantidad que el asegurado debe pagar de su bolsillo antes de que la aseguradora cubra el resto? Bueno, fácil para el que la sabe, difícil para el que no la sabe, pero aquí en Seguros y Más somos buena gente, y si no te sabes la respuesta, te la voy a poner fácil. Visita la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá, donde en nuestras historias vas a encontrar la respuesta. Aprovecha para seguirnos porque siempre compartimos contenido valioso para ustedes. Bueno, y como les dije al inicio del programa, tenemos como invitado especial hoy desde la ciudad de Panamá a Gabriel do Barrio III. Gabriel tiene una larga trayectoria en la industria aseguradora de Panamá. Fue gerente y ejecutivo de compañías importantes. Fue gerente general de Generali, Aseguraciones Generali. Después estuvo en ASA. Antes de eso estuvo, creo que en Pali, que estuvo en ASA también. Un recorrido muy grande y dejó, quiero felicitarte, Gabo, porque dejaste una buena huella en tu paso por la industria aseguradora. Una persona muy querida a nivel nacional por colegas, por amigos, por ejecutivos. De hecho, aquí me han estado llamando algunos y que saludan a Gabo, que tengo rato que no verlo, así que bienvenido. Y vamos a hablar sobre este tema, que es un tema álgido, un tema que no pierde vigencia, un tema que va a tener que ser tratado en los próximos meses, en los próximos años, no solamente en nuestro país, en muchos países que adolecemos de ese contacto con el cliente a través de los seguros médicos privados. Y invité a Gabriel a este programa ya que él acaba de escribir un artículo que está relacionado, y el artículo se llamaba Salud Privada en Jaque, un sistema que busca equilibrio. Porque hay muchos protagonistas involucrados con este tema en Panamá. Imagínense, los médicos, los hospitales, las aseguradoras, los corredores de seguros, el mismo sistema de salud público, los consumidores, que son los que pagamos las primas, y el ente regulador también, la superintendencia. Entonces, tanta gente metida en el baile, pero a veces nadie quiere asumir responsabilidades o nadie quiere hablar sobre este tema, que es un poco tabú dentro de la sociedad, ¿verdad? Así que, Gabo, bienvenido, y vamos entonces a conversar sobre este interesante tema. Bueno, muchas gracias, Douglas. Ante todo, gracias por esas palabras. Me siento privilegiado de que el mercado me considere de esa manera. La verdad que hicimos una labor y recuerdo la última vez que estuve en tu programa, que por cierto, felicidades. Este programa, yo me atrevería a decir que es el mejor programa de seguros que existe no solo en Panamá, sino en la región inmediata. Eh, y la última vez que estuve, creo que fue en mis tiempos de finales de General y en el año 2017, 2016 por allá, y tuve la oportunidad de participar varias otras veces contigo, y la verdad que es un gran programa que entiendo que ya tiene más de 10 años, ¿no? Sí, cumplimos 10 años este año. Tú también estás rompiendo hitos y estás dejando un legado muy bonito en la industria. En efecto, este es un tema que puede dar para varios programas, porque es un tema muy complejo. Y en efecto, pensamos que el seguro de salud o la salud privada está en jaque. Y yo no escribí ese artículo con ánimo de criticar, sino más bien para generar más conciencia y de pronto abrirlo a una conversación técnica y humana, más colaborativa entre todos los actores.
De hecho, después que escribí el artículo, el superintendente me llamó a una reunión, estuvimos conversando, porque él también está muy preocupado por la situación y viendo qué otras cosas se pueden hacer, porque este tema lleva años y cada vez se pone peor, ¿no? Eh, y yo diría que como todo problema, y como bien decía Stephen Covey y otros autores también, el 50% de la solución de todo problema, lo primero es identificar. O sea, tenemos que saber cuál es el problema importante, identificar el problema. A mi criterio, ¿cuál es el problema? Bueno, el seguro de salud individual prácticamente no es sostenible ni accesible para el usuario común, ya que se torna muy costoso y eso hace que se pierda un poco la gran función social también que ejerce el seguro, no solamente en salud, sino en todos los ramos. Es decir, se ha convertido en un privilegio para pocos y tampoco está sirviendo de válvula de escape para el sistema público, porque mientras el sistema público está saturado, el sistema privado podría apoyar, pero como la penetración del sistema privado es tan baja, no estamos tampoco apoyando al público. Y quiero hacer un ¿De cuántas paréntesis. pólizas estamos hablando más o menos en Panamá que tienen usuarios privados de este tipo de productos de seguro de salud? Mira, solamente unas 160.000 personas de un total de 4,5 millones de habitantes. La Y penetración de seguro de salud es cerca del 10%, pero ese 10% incluye más o menos 6 o 7% de personas que están en colectivos que les pagan las empresas y ujú, solamente 3 o 4% que son los que están en pólizas individuales. imagínate. Entonces, O- o- este problema, identificando el problema también, tenemos que decir que la otra parte es que está ocurriendo lo que se llama el fenómeno de la espiral de la muerte. ¿Qué significa la espiral de la muerte? O el death spiral, como dicen los gringos. Las personas muy mayores o personas con preexistencias médicas, que son bastantes, que están asegurados, quedan atrapados en el sistema. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden prácticamente salir a buscar otra opción, porque no lo van a aceptar. O sea que el problema es doble. Los que están mayores y enfermos no pueden tener seguro porque las aseguradoras tienen limitaciones. Y los que sí están asegurados también están atrapados porque no pueden salir a buscar otras opciones. Y eso está ocurriendo, es otra realidad del problema, ¿no? Y volviendo con las estadísticas, como comentamos al inicio, 25% de las primas aproximadamente son salud, o sea que el problema no es, para la industria no es un problema menor porque es el ramo más importante en primas, no en personas aseguradas, pero sí en primas. Y si ese es un ramo tan importante tiene problemas, hay que atacarlo, hay que revisarlo, hay que ver cómo se puede mejorar. Son como unas 14 aseguradoras que se agitan en el ramo de salud, de las cuales yo diría que hay unas 5 o 6 que manejan cerca del 90% de las primas. Como siempre, hay un grupo pequeño que maneja muchas primas. O sea que, si lo ves desde ese punto de vista, no son tampoco tantos jugadores los que están involucrados en el tema, ¿no? Y yo diría que hay un tercer punto de que están atrapados y es que eh, la prima, la prima, cuando Lo que realmente, sube. si podemos a ver este caso de personas, hablemos de personas de 55 años en adelante, que probablemente de ese momento en adelante es que empiecen las dolencias, los padecimientos recurrentes, diagnóstico de hipertensión, diabetes, temas relacionados con los riñones, tantos temas que ya, o sea, es como yo mencionaba, yo creo que en uno de los programas estos anteriores, que cuando uno compra un carro nuevecito, no le Sí. suenan los tornillos. A los 5 años, a los 10 años ya le suena todo. Sí. El cuerpo humano es igual. Si Y tú te levantas y entonces, no te duele nada es porque no es normal. entonces, de ahí en adelante, donde se va a requerir realmente la intervención de un seguro médico privado, se pone a unos precios o a unas primas inaccesibles prácticamente. Entonces, estamos como entre la espada y la pared de los consumidores. Pero sabes que dentro de todo, y lo iba a decir al inicio, el sistema público, yo sí estoy sintiendo mejoría. Eh, y lo viví en carne propia hace poco y con gusto después más adelante te puedo comentar lo que ocurrió. Pero hay que reconocer que el gobierno está
procurando mejorar la ley 462, pasó hace poco, así que han tenido poco tiempo, con más inyección de dinero, pero sí, están tomando medidas y pareciera que en un mediano plazo podemos estar mucho mejor con la Y tasa de eso es seguridad. una buena noticia, es una Sí. buena noticia. Lo que pasa es que ellos La no lo... gestión, y hay que reconocerlo, la gestión que está haciendo Dino con su equipo de trabajo, Sí, Dino Mon, que es el director al que conocemos personalmente y lo hemos mm, tratado en los temas de las aseguradoras privadas, eh, están haciendo una labor. Mira que yo me metí a la aplicación esa y de una vez saqué cuánto me iba a tocar de jubilación. Ya, sí, 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 y sí, eso la no, verdad eso era que un problema. a ellos les falta un poquito la parte de marketing de decir todo lo bueno que está ocurriendo, pero los indicadores están mejorando y como te dije, yo lo viví en carne propia con mi suegro en la ciudad hospitalaria y quedamos altamente impresionados de la atención médica, de la calidez humana de las Bueno, enfermeras, eso es de los una buena servicios, de los noticia. equipos que tienen. La verdad que es bueno decirlo porque uno siempre critica y critica y no dice las cosas buenas, ¿no? Pero eso es una buena Eh, noticia, Gabriel, porque a la medida que el sistema de seguridad pública vaya mejorando, eso le quita presión número uno, del sistema privado, que, que vamos a suponer, o sea, si uno hace como un resumen y dice, o un análisis y dice, bueno, Panamá es un país de 4 millones de habitantes aproximadamente, con un Producto Interno Bruto de los más altos de la región, 5 o 6% en promedio. Panamá debería ser un país que tuviera salud de primer mundo, que tuviera total. una educación de primer nivel, que tuviera vías de comunicación perfectas. Entonces, eso no es lo que ocurre, porque ya sabemos todo el background que existe de la corrupción, de malos gobiernos, de todo esto. Esta es una realidad y no es nuestra solamente de Panamá, es de muchos países. Entonces, si uno dice, oye, si Panamá está bajo estos términos y se hace las cosas bien, una persona como tú o como yo, que pagamos miles de dólares en costos de prima de salud médico privado, no Ujú. debería ser. Entonces, decir, ve acá, si nosotros tuviéramos una salud pública buena, no tendríamos que utilizar la póliza de salud Sí, privada. Entonces, pero bueno, no es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, como tú dices, son 160.000 personas de 4 millones, no tienen ese privilegio, entonces tienen que acudir al sistema de salud pública, donde actualmente, y ojalá que eso se mejora como tú nos estás mencionando, hay gente en las camillas, en los pasillos, hay gente sí, que solicita una cita y te dan 6 meses, te dan 8 meses para una cita. Imagínate tú cuando tienes un padecimiento sí, sí, que sí. no aguanta eso, una Tiene operación mucho, también dilatada, tiene mucho por medicamentos hacer. que no hay, todo eso, ¿no? Sí, tiene mucho por hacer, pero sí se nota la mejoría. Y eso nos lleva al tema de cuáles pueden ser las posibles causas de este problema, ¿no? Que por cierto, yo lo identifico como un problema multifactorial y multisectorial, complejo. ¿Por qué multisectorial? Bueno, porque como tú bien lo dijiste, esto es un problema de un ecosistema de salud. ¿Quiénes están en el ecosistema? Hospitales, clínicas, centros ambulatorios, centros de imágenes, laboratorios, médicos, medicamentos, proveedores de equipo, proveedores de servicios médicos, doctores. Luego entran las aseguradoras con sus reaseguros, los corredores que juegan un papel muy importante, porque el corredor es el que va a ayudar al cliente a escoger entre los 20 o 30 diferentes planes. Y a brindar docencia. Y docencia, está el ente regulador que tiene que jugar un rol importante. Y finalmente está el asegurado que algunos pueden decir que es la víctima, pero el asegurado también tiene un rol que cumplir. Así que es un problema bastante complejo que arreglarlo implica que todos de alguna manera que están remando ahorita para su lado, tenemos que ser colaborativos, sentarnos y ver cómo podemos mejorar el problema. Así es, mira, Eh, mira tú cuando mencionas los protagonistas que estamos dentro de este ecosistema de salud, eh, algunas personas dicen, no, lo que pasa es que los médicos cobran muy caro por una operación o por X o Y razón. Hay otros que dicen, no, son los hospitales. Hay otros que dicen, no, son las aseguradoras. Hay ujú, otros que dicen que es un problema, como tú lo mencionaste, del consumidor. sí, Y cuando vamos al detalle, por eso es tan importante sentar a las partes, porque hay que hablar de este tema. Por lo menos, si sí, dicen los médicos, bueno, los médicos tienen su honorario, nadie le puede poner precio, no está regulado.
cuando hablamos del tema de costos, y yo se lo mencioné la vez pasada en la entrevista que tuve con Jan Van Horde, que es el presidente de la PADEA, y mencionábamos que cómo es posible que aquí en Panamá una operación X cueste, por decir una cifra, $30,000, y que vayas a Colombia o que vayas a España o en algunos otros países te cueste 10,000. Entonces Sí, es un tema de volumen. sí, Es un sí. tema de que al haber mucho más población asegurada, pues Claro, permite minimizar los costos. Hay otros sí. que dicen, y lo mismo en los temas de los costos hospitalarios, idéntico también. Y Pero, hay otro factor ahí, hablando del tema de la inflación médica, que por cierto, la inflación médica también cada asegurador la mide a su manera. Debemos unificar cuál es la verdadera inflación médica del país, cuál va a ser el que vamos a usar el Contraloría, vamos a usar el Ministerio de Comercio, o sea, cuál es el criterio que se va a usar, porque una aseguradora te dice que la inflación médica está en 8%, otra te dice que está en 12%, no puede ser, es la misma inflación médica. Pero, ¿cuál es la causa de la inflación médica? Ahí vienen problemas que son un poquito más difíciles de manejar y son globales, como tú bien dijiste al inicio. Por ejemplo, tú dirías que hoy día, en pleno siglo XXI, la gente se debe enfermar menos, ¿verdad? Pues no. La frecuencia, la cantidad de veces que las personas se enferman o por diferentes formas de enfermedades se ha incrementado. ¿Qué tipo de enfermedades? Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares que son provocadas por hipertensión, colesterol alto, por malos hábitos alimenticios, enfermedades respiratorias. Se ha incrementado mucho también la salud mental y emocional. Problemas, la gente está ahora tiene más ansiedad, más depresión, trastorno de sueño. En fin, la gente se está enfermando más y eso es un punto que incide en la inflación médica. ¿Por qué? Porque reparar esas enfermedades ahora cuesta mucho más, porque tienes medicamentos más caros, porque las grandes farmacéuticas invierten millones en sacar medicamentos innovadores que hacen que la gente viva más, pero eso cuesta plata. Los equipos médicos tecnológicos cada vez son mejores. Ahora usan robótica, usan inteligencia artificial y eso cuesta dinero. ¿Y qué hace que todo esto ocurra? Que cuando tú te enfermas, ahora puedes durar mucho más tiempo enfermo. Puedes hasta sobrevivir a una enfermedad. Antes te morías. A ti te daba cáncer hace 20 años, 25 años, y a los 2 años, no importa qué tipo de cáncer, te morías a los 2 años. Ahora tú ves que la gente sobrevive de cáncer. ¿Y quién paga eso? exacto. Eso explica un poco la inflación médica también. Y sí, como tú bien dices, hay un descontrol de precios. Cuando nos comparamos con Colombia, España, por ejemplo, tiene que ver con muchos factores. El tema del volumen tiene que ver, pero también hay algunos abusos, hay que reconocerlo. Hay abusos todos estos jugadores pueden estar teniendo algún tipo de abuso, pero hay que conversarlo, hay que sacarlo a la mesa Claro. y conversarlo, ¿no? Porque mira lo que Y ni pasa, hablar, Gabo. ni hablar de los precios de los medicamentos, ¿no? Sí, y mira lo que pasa, Gabo. Al final, si no nos sentamos y no conversamos sobre este tema todos los actores, ¿quiénes se van a perjudicar? El consumidor, que no va a tener acceso porque no puede pagar una prima de un seguro médico privado. El corredor de seguro también, porque va a perder al cliente que tradicionalmente compra este tipo de productos. La aseguradora va a perder al cliente también. Sí, El hospital va a perder también, el hospital privado va a perder a su cliente porque va a tener que recurrir ¿a dónde? A la Caja de Seguro Social. de acuerdo. Y el médico también va a perder ese cliente que tiene en la privada y se va a ir para el hospital del seguro. Entonces, perdemos todos, pero si todos conversamos y todos llegamos a un entendimiento, todos vamos a ganar. Entonces, por eso es tan importante. Cuando hablamos del tema de los hábitos alimenticios, imagínense ustedes hasta dónde, si hilamos delgado, yo no sé si tú recuerdas que hace algunos años pusieron una ley de que en las escuelas y los colegios no se iba a permitir el consumo de los niños, desde los niños, de este tipo de productos que eran nocivos para la salud y que tenían colorantes y que tenían Sí, 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 azúcares y todo eso, porque de ahí parte el problema. Parte totalmente. del problema de un niño mal alimentado, que sea obeso, que venga con eso, ya con esos padecimientos de niño. Dula, a las comidas le meten colorantes y le meten ingredientes químicos para que sepan mejor y ingredientes adictivos que hacen que quieras comerlo todos los días y son cosas que a la larga te van afectando tu salud. Exacto, entonces parte de ahí el problema, es un problema de docencia, de educación, desde la casa, desde las escuelas, donde se le enseña a la gente a comer saludablemente, porque eso
va a frenar el impacto que tiene en ese uso de la póliza de los hospitales, los médicos, medicamentos y todo lo que lleva esto. Eso digamos que sería la solución ideal y es una solución a largo plazo que no es nada más de Panamá. En Estados Unidos también comen muy mal. Horrible. Pero el panameño común sí come bastante mal y mira, yo el domingo estaba caminando por la cinta costera con mi esposa y yo le decía, mira, vamos a observar a la gente, miles de personas. Oye, no te exagero, Douglas, el 80% y eso que estaban en la cinta costera, de que caminando, obesos, realmente obesos, Ahí mujeres y se comen la hombres. fritura, se comen los raspados, se comen... Y comiendo comida chatarra y demás. O sea, ese es un tema complejo. ¿Por qué crees tú que no ha habido esa iniciativa por parte de todo esto involucrado? ¿Hay alguien que debería liderizar este foro, este panel o algo para sentar a las partes? Porque yo sí estoy preocupado hace años, yo vengo mencionando este tema. eh, Ahora que pertenezco a la directiva de algunos gremios relacionados, pues quiero que hagamos algo al respecto, por lo menos iniciar a conversar sobre estos temas que van a tener un impacto negativo a título de uno como consumidor también y todo, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente que los líderes de opinión involucrados en estos temas, como por ejemplo el presidente de la PADEA, los que manejan los gremios médicos, el propio superintendente, los entes reguladores, que no es nada más el superintendente, ¿eh? Porque ¿quién regula los hospitales y quién regula los costos de la medicina y quién regula? O sea, tenemos que ver varios temas de regulación aquí, que ver cómo se involucra en este tema. Yo sugeriría comenzar con que el sector seguro se ponga de acuerdo, obviamente no de acuerdo en precio ni nada, pero sí en cómo abordar el problema. Y como dijimos al inicio, son 6 o 7 compañías de seguros que manejan el 90% de las primas. Y ahí puede salir ideas de ir sumando más personas a discutir la problemática. Y yo diría que uno de los principales problemas que tiene el ecosistema de salud en Panamá, cuando lo comparo con otros países más modernos, es que tenemos una deficiencia tecnológica. Hay que modernizar el sistema. Es decir, cómo conectar tecnológicamente a todos esos entes en una sola plataforma donde tú vas a un médico y él mete en su sistema tu diagnóstico o la medicina que tienes que tomar, eso ya le llegó a la aseguradora automáticamente y tú vas a la farmacia al lado de tu casa y cuando llegas ahí ya te dicen su medicamento está listo. Eso ya existe en otros mercados. Y yo sé que en Panamá ya hay una iniciativa que se está procurando con el sector público en ese sentido. Conozco una persona, un buen amigo que está impulsando ese tipo de iniciativa y ojalá el sistema público se gane al privado y comience con este tipo de iniciativa porque eso ya automáticamente va a involucrar a todo el sistema, ¿no? Pero lo primero es modernizar eso. Lo segundo es, sí, crear una mesa técnica de diálogo en la cual participen inicialmente las aseguradoras y el sector de corredores también, para después sumar a las clínicas, a los médicos, a los reguladores y comenzar a conversar en posibles mejoras al modelo, ¿no? Sí, yo creo que cada una de las entidades está tomando algunas medidas, eh, por lo menos las aseguradoras a qué están recurriendo. Bueno, están dándole opción, por ejemplo, un procedimiento aquí en Panamá te cuesta $10.000 y si ellos tienen acuerdos con clínicas o hospitales en otros países, los mandan allá los pacientes, o sea, vale 5.000 allá, vale la mitad, entonces están mandando a gente afuera, pero yo creo que esa es como una medida muy... no es buscar la causa del problema, ¿no? Sí, es que si no se hace algo, las primas van a seguir subiendo porque las aseguradoras al final están financiando el costo médico a través de un seguro y el asegurado se puede beneficiar de los descuentos que reciben las aseguradoras y demás, pero si la inflación médica continúa en ese ritmo, las primas van a seguir subiendo porque las aseguradoras no tienen un negocio para perder dinero. Y hoy día, de esos 500 y pico millones en primas, la siniestralidad está entre 69, 70, 71%, que lo pone en un nivel marginal. Como tú bien has explicado en este programa muchas veces, la siniestralidad básicamente es de cada dólar que el asegurado paga, se están pagando 70 centavos en reclamos y nada más quedan 30 centavos para gastos administrativos, reaseguros,
gastos operativos y demás, y eso deja a la aseguradora con un margen muy pequeño. De hecho, de esas 14 aseguradoras, lo revisé ayer, muchas están perdiendo plata, algunas están ganando poca plata. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, someter a la superintendencia la posibilidad de incrementar las primas del siguiente año para poder no perder plata. Y eso es lo que pasa todos los años. Todos los años, sí. Todos Sí, los porque años. hay gente que dice, vamos a explicar un poquito ese concepto Ok. de incremento de la prima, cómo funciona y por qué alguna gente se pregunta, oye, pero si yo no puse ningún reclamo el año pasado, ¿por qué me incrementan la prima? Expliquemos un poquito eso, hagamos docencia. Y bueno, ahí entra la solidaridad en el sentido que las aseguradoras tienen diferentes planes de seguros de salud. Yo le digo a mis clientes que cuando tú vas a comprar un seguro de salud es como cuando vas a una heladería y tienes que coger entre 24 sabores, ¿no? Y hay para todos los gustos, todos los colores y El precio. las aseguradoras a través de su departamento técnico y actuarial tienen que sacar estadísticas de cada producto y poder someter a la superintendencia esas estadísticas en caso que tengan necesidad de incrementar las primas porque están perdiendo plata. Si el producto X de X aseguradora está perdiendo dinero, ellos tienen que poder sustentar eso para que la superintendencia les autorice o no un incremento de tarifa y cuánto. He visto incrementos de tarifa que realmente a veces me parecen absurdos, 20, 30, 40, hasta 100% he visto, y eso es algo que debe haber maneras de poder controlar y regular, porque muchas veces puede ser también por haberse atrasado en actualizar tu base de datos y presentas una solicitud de incremento 3 años después cuando ya la siniestral la tienes disparada y el que paga el pato es el asegurado que le tocó un incremento de 30, 40% en un solo año. No puede ser que si la inflación del país es 2% y la inflación médica es 8 o 10%, o dependiendo cómo la midas, a veces llega hasta 12%, porque tú vas a incrementar 40, 50%. Exacto, Y es de porque acuerdo. es porque ese producto en particular tiene un problema técnico que necesita ajuste, ya sea en prima o aumentar deducible o disminuir coberturas. Y eso es lo que ellos someten a la superintendencia, quienes tienen una labor titánica, porque imagínate, tienen que revisar 20 productos de cada aseguradora para poder autorizar o no incrementos de tarifa cada año. No, y yo creo que vale la pena también recalcar el tema del principio del seguro, que es la mutualidad, Ujú. donde usted dice, bueno, yo no me enfermé este año o no me he enfermado hace 3 años, no he puesto ninguna factura de reclamo, ¿y por qué me incrementan a mí un 15, un 20% si yo no tengo la culpa? O sea, o no lo he usado la póliza. Es lo mismo de lo que ahora quieren hacer con el auto. Y lo que le quiero decir a los que nos escuchan es que los que no nos enfermamos somos los que Ujú. permitimos que los que se enfermen puedan pagar sus reclamos. Porque Sí, sí, entonces sí. los pocos que se enferman, Las pérdidas de poco las pagan las primas de muchos. exacto, ese es el principio y esa es la respuesta a las personas que nos preguntan eso. Sí, Esa es la respuesta, es el principio de que esos pocos reclamos son pagados por los muchos que no nos enfermamos, ¿no? así es correcto. O que reclamamos. Bueno, vamos a irnos al siguiente bloque de publicidad, Gabo, y vamos a seguir hablando de este interesante tema. Están mucha gente metida aquí escuchándonos para dejar ese mensaje y ver cómo empezamos a mover la rueda para conversar sobre este tema que nos afecta a todos, diría yo. Claro, con gusto. Vamos, Matthew. Worldwide Medical, aseguradora líder en el mercado de salud internacional y de vida, que cuenta con el respaldo de las mejores reaseguradoras del mundo, lo que le permite brindar a sus clientes acceso a la mejor atención médica a nivel mundial, así como a las más completas soluciones de seguro de vida, ofreciéndoles tranquilidad en todas partes. Conozca más detalles de nuestros productos llamándonos al 775-8406 o contacte a su corredor de seguros. Worldwide Medical, expertos en seguros de personas. Ahora todo el tiempo que no usas tu auto lo puedes convertir en ahorro con Seguro por Kilómetro. Seguro por Kilómetro de Sura se adapta a tu estilo de vida, ofreciéndote descuentos de acuerdo a cuántos kilómetros recorres en el mes. Conoce más llamando al 800-8888
o en sus canales digitales como Seguro Sura Panamá. Con seguro por kilómetro de Sura, solo paga por lo que recorres. En Pan American Life Insurance de Panamá, nuestra visión es contribuir sobre nuestro legado de más de 110 años, mejorando el bienestar de nuestros dueños de pólizas y convirtiéndonos en la aseguradora líder de las Américas. Nuestros valores: autenticidad, transparencia, responsabilidad, colaboración e integridad guían cada acción. Ofrecemos un portafolio variado de productos de vida, salud y accidentes personales, adaptado a tus necesidades. Gracias a nuestros socios comerciales y productores de seguros, estamos aquí para ti cuando más nos necesitas. Pan American Life Insurance de Panamá, con oficinas en Ciudad de Panamá, Chitré y David. PALIC, confianza toda la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Porque en tu día a día también necesitas tranquilidad y seguridad. Para trabajar y salir adelante, hoy puedes contar con la cobertura y protección contra accidentes personales de Seguros FEDPA, con las mejores pólizas y planes que más te convienen. Consulta hoy a tu corredor o visita nuestra sucursal más cercana. Seguros FEDPA, la fuerza protectora 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, sabemos que la confianza se construye con cada acción. Innovamos para ofrecerte un servicio transparente y eficiente, porque tu seguridad es nuestra prioridad. Gobierno Nacional, con paso firme. Seguros y más, Gabriel do Barrio III, Indigo Advisors, persona con mucha experiencia en la industria aseguradora en Panamá. ¿Cuántos años ya, Gabriel? Incluso, demasiados. Yo comencé en el 81, imagínate. ¡Wow! Eso es 40 y puf, 40 y puf. Está bien, pero mira que ahí te conserva, ¿no parece? Dice que la procesión va por dentro. Acá decimos el comején va por dentro. El comején va por dentro, es correcto. Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando con Gabriel sobre el sistema de salud privada en Panamá, el cual enfrenta desafíos significativos debido a las altas primas de seguro y a la necesidad de la sostenibilidad. Vamos a hablar sobre algunos puntitos que hemos tocado con él aquí, sobre los protagonistas, los actores de este segmento, de este sector. Los médicos, por un lado, que deben mantener estándares de calidad y eficiencia en la atención para evitar costos innecesarios. Su responsabilidad incluye la formación continua y el uso adecuado de los recursos de los cuales disponen, ¿verdad? En segundo lugar, los hospitales, que tienen la tarea de ofrecer servicios accesibles y eficientes y deben gestionar adecuadamente sus costos operativos y optimizar la atención para evitar que estos se trasladen ¿a qué? A las primas. Claro. Las aseguradoras, por otro lado, que son los responsables de diseñar productos que sean accesibles y sostenibles, deben equilibrar el riesgo y la rentabilidad, promoviendo la prevención y el uso responsable de los servicios. Por otro lado, también estamos los corredores de seguros, o los intermediarios, los asesores, los productores, quienes jugamos un papel clave ¿en qué? En la educación del consumidor sobre las pólizas. Debemos asesorar adecuadamente para que los clientes elijan coberturas que realmente necesiten, evitando sobrecargas innecesarias. También está el sistema de salud público, del cual hemos hablado, que debe ofrecer servicios de calidad para que los ciudadanos no dependan exclusivamente del sistema privado. Y su eficacia puede desincentivar el uso excesivo del sistema privado. Por otro lado están ¿quiénes? Los consumidores, que tienen la responsabilidad de hacer un uso consciente de sus pólizas. Me gustaría que habláramos sobre este tema ahorita, Gabriel, porque la educación sobre los beneficios y limitaciones de los seguros es esencial para evitar abusos y gastos innecesarios que van obviamente a recargar la prima también. Y el último que vemos dentro de este ecosistema sería la superintendencia, que debe regular el sector asegurando que haya competencia justa y protegiendo los derechos de los consumidores. Y ese papel incluye ¿qué cosas? Supervisar las prácticas de las aseguradoras y garantizar que se mantenga la calidad
en la atención médica. Así que, bajo esta responsabilidad de lograr este equilibrio en el sistema de salud privado, va a recaer sobre quiénes, sobre todas estas personas y entidades que le mencioné. Y la colaboración entre todos es esencial para mejorar la sostenibilidad del sistema. Esta educación y regulación adecuada son claves para prevenir abusos y promover un uso eficiente de los recursos. Así que vamos a hablar sobre ese temita, Gabriel. El usuario a veces dice, me duele el pelo y ya usa la póliza. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, yo pienso que en efecto el asegurado tiene que, y en eso es parte del rol de los corredores, hacer uso consciente de su seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguro de salud no es para usarlo desde que necesitas una aspirina, sino cuando tienes un problema ya realmente es importante. Porque cada vez que usas el seguro por temas no importantes que se pueden resolver quizás con una prevención o una clínica filtro, va a incidir en el gasto que va a tener la aseguradora, que va a incidir al final en siniestralidad más alta, que va a incidir al final en un incremento en la prima, ¿no? Por otro lado, los asegurados, y también nos toca a nosotros poder educarlos, deben usar las redes que tienen las aseguradoras. Muchas veces por desconocimiento o porque no se les informó, se van a sus médicos propios que no están en las redes. Hay compañías que tienen planes abiertos que no importa que no tengan red, pero hay compañías que tienen sus planes, sus redes de médicas que deben ser utilizadas. De lo contrario, te cuesta más. Por otro lado, yo siempre promuevo las segundas opiniones. ¿Por qué? Porque es quizás algo conocido que muchos doctores, no voy a decir que la mayoría, pero muchos doctores tienden a dar una opinión rápida donde sugieren, por ejemplo, una cirugía. Y cuando tú vas a una segunda o una tercera opinión, resulta que no necesitabas esa cirugía. A mí me pasó. Yo hace 10 años me dijeron que tenía que operarme la espalda y aquí estoy todavía. Entonces, recomendar a los clientes esas segundas opiniones. Que Hoy las día, compañías dan esa opción de buscar segunda y tercera sí, opiniones. sí, no, y existe la telemedicina. Muchos planes También. tienen la telemedicina que es tan sencillo como marcar un teléfono. La gente no lo hace por desconocimiento o porque simplemente les da pereza. Y tú puedes entrar a hablar con un médico y contarle tu problema, mostrarle tu Exámenes. radiografía o lo que sea, y te puede dar una opinión que puede ser similar o diferente a la que ya te dio tu médico. Y por otro lado, evitar los abusos, ¿no? No es que sea muy común que los asegurados abusen, pero a veces sí, se puede abusar un poquito del uso de la póliza. Y también, yo que vengo del otro lado, te puedo decir que también se dan casos de fraude. Muchas veces hay casos de fraude donde está el asegurado involucrado con el médico y utilizan el sistema para sacar provecho propio. Entonces, todo eso es parte de donde el asegurado tiene que ver, pero yo diría que dentro del eslabón y del ecosistema de la problemática es donde quizás menos incidencia hay en la siniestralidad, ¿no? Pero sí es uno más en el eslabón que hay que tener presente, ¿no? Sí. Sí, hay muchos casos, hay muchos ejemplos de temas médicos. Siempre la gente, yo siempre le digo a los clientes que, que no se queden con las dudas, que no se queden con las preguntas, que no las hagan y yo le digo, mire, si yo no me sé la respuesta, porque hay diversos tipos de planes, diversos tipos de cobertura, beneficios, algunas sí, algunas no. Hay dos tipos de póliza de salud, una que se usa para uso cotidiano, que son copagos, ese tipo de cosas. Hay otras de gastos médicos mayores, que son para evitar un impacto financiero severo en patrimonio o economía. Y toda esa asesoría, y nosotros que tenemos años de estar en esto, Gabo, no la sabemos de todas. Pregunte y si nosotros no sabemos la respuesta, la vamos a consultar con la persona de la compañía que sí la sabe, pero lo importante es no quedarse con esa duda de cómo se utiliza el plan, porque a veces personas compran la póliza y tienen una consulta o tienen un padecimiento y no usan los canales apropiados
y ya perdieron esa oportunidad de tener esa cobertura correcta. eh, y debe preguntar, aquí todos aprendemos de uno y enseñamos a otros Sí, sí. en otro tema, ¿no? Tú mencionaste un tema importante que vale la pena refrescar y es que una de las bases de la problemática es que los seguros de salud no están llegando a las bases. Es decir, debemos promover que las aseguradoras introduzcan más productos básicos, más económicos, como si fueran planes primarios, que el asegurado común, porque ya dijimos, la penetración está en 3-4% individual. Entonces, ¿qué hacer para que más personas puedan tener acceso a un seguro privado de salud que no le cueste tanto? La única manera es, en este momento, antes de atacar los otros problemas, es que existan planes que te cubran 25, 30, 40, 50 mil, 100 mil dólares con ciertas limitaciones, pero que tú puedas usarlo, puedas hospitalizarte y te cueste menos que un plan de estos de cientos de miles que cuestan mucha plata, ¿no? Así es, así es. Y que sea un plan que sea de fácil adquisición, Sí, fácil, rápido, también. sencillo de adquirirlo, sin tanto contratiempo y que sean económicos también para que se pueda llegar a ese segmento del mercado que va también a permitir que se le quite presión al sistema público, que va Claro. a permitir que a través de ese pago, aunque sea la prima pequeña, pero por volumen, crear un mayor colchón Claro, claro. financiero para las compañías para que puedan seguir distribuyendo ese tipo de seguros médicos, ¿no? Y sí, por ejemplo, Y ¿por qué no lanzar? imagínate Ujú. tú, Gabriel, que así como tú mencionaste al inicio del programa, algunas compañías no tienen ganancia o rentabilidad en el seguro médico y lo dejen y empiecen a dejarlos. Y entonces, ¿qué va Ujú. a pasar? O sea, no vamos a tener acceso a esta oportunidad, ¿no? Sí, sí, o eventualmente va a haber muchas menos aseguradoras que van a brindar el servicio y eso también tampoco es bueno. Mientras más competencia es mejor, ¿no? Así es. Así es. Bueno, oye, se nos ha terminado el tiempo del programa, Gabriel. ¿Qué te Ah, parece? wow. Por eso tú decías al inicio, este Sí, sí, tema va para varios programas y quiero agradecerte por tu participación. claro, con gusto. Vas a quedar invitado porque hay otros temas que Gabriel está tocando también. El hombre está activo en los Sí, artículos que está ya. escribiendo relacionados con los seguros y Ahora me he eso. dado cuenta me he dado cuenta que me gusta escribir y yo siempre he podido escribir mejor que lo que sé hablar. Entonces ahora que tengo más tiempo y bueno, me he metido con temas políticos también que antes no me dejaban por razones obvias de que siendo gerente de una multinacional no puedes involucrarte en temas políticos, pero por ahí he mandado mi par de artículos políticos también. Bueno, todo eso lo comentamos acá en la libertad, tenemos democracia todavía, gracias a Dios. Está bien, está bien. Bueno, a ver, Matthew, si nos dice cuántas personas aceptaron a la pregunta de la Casa Mexicana, que era, Esa pregunta estaba muy gaya. no, no, pero bueno, es que acuérdate que estamos dando docencia, ¿no? ¿Qué Sí. palabra se utiliza para definir la cantidad que el asegurado debe pagar de su bolsillo antes de que la aseguradora cubra el resto? Bueno, la respuesta es el deducible. Esa es su participación en el riesgo. Eso sale de su bolsillo antes que la compañía empiece a pagar el reclamo. ¿Cuántas personas acertaron, Matthew? Así es, Douglas. El día de hoy participaron 71 personas, pero solamente 54 contestaron correctamente. 54. Ah, bueno, viste. La diferencia entre los 71 y los 54 ya aprendieron algo nuevo. O sea que unos dijeron primo, otros dijeron hermano, otros dijeron cuñado. Bueno, Gabo, un número del 1 al 54. Yo, Sí. 17. ¿Cuál? 17. Número 17, Francisco Javier Araúz Marín, de Barrio Estudiante. Francisco Javier Araúz Marín, de Barrio Estudiante. Bueno, vamos a verificarlo acá en los listados para ver si no se ha hecho acreedor anteriormente al premio. A ver, Angelí. Y porque acá el que ya se lo ganó, pues se le ha dado la oportunidad a otro, ¿no? Porque no repita. Dice que no ha ganado Francisco, así que Francisco, usted puede pasar por las oficinas de Seguros Infinity, ubicada en Plaza Real, arriba del St. George's Bank, para reclamar su cupón. Así que tienes una semana para pasar y ir allá donde el amigo Rafi García. Así que bueno, queremos agradecerte, Gabo, nuevamente. Si quieres alguna palabra para despedirte del público, lo escuchas.
Bueno, gracias Douglas por la oportunidad. En efecto, el tema da para mucho más, sobre todo el tema de las soluciones, posibles soluciones para las cuales tenemos varias ideas. Es un problema multifactorial, multisectorial, que lleva años, pero aún estamos a tiempo para corregir el rumbo y actuar con sentido común, empatía y visión de largo plazo. Así es, así es. Bueno, recuerden que este programa se va a retransmitir también el martes a las 8 de la noche por Radio Chiriquí, por Cable Onda y los medios estos digitales de Seguros Infinity y todo, ¿no? Así que nos veremos entonces el próximo viernes con nuevos invitados y un interesante tema de seguro. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.